¿El negocio de Amazon FBA en Estados Unidos se ha acabado? ¿Crees que los aranceles van a arruinarte o van a hacer que ya no puedas vender más? Pues esto es lo que te voy a explicar en este vídeo paso a paso para que entiendas en realidad la nueva oportunidad que hay gracias a esto que ha ocurrido y cómo pues sacar partido, beneficio y sobre todo dinero de este tipo de situaciones totalmente ajenas a nosotros que suelen pasar muchísimo en todos los tipos de negocios. Bueno, por si aún no me conocen, mi nombre es Alberto Moreno, experto en e-commerce y vendedor profesional de Amazon. Llevo ya más de 7 años en los negocios digitales, en los negocios online y quiero explicarte en este vídeo, sobre todo este tema que ha aparecido sobre los nuevos aranceles de Donald Trump y explicarte por qué no solamente no es algo negativo, sino cómo nos podemos beneficiar de ello. En primer lugar, hay que entender que, bueno, que los aranceles, básicamente, pues podríamos decir que son una especie de impuesto a bienes que vienen, pues, de otros países diferentes al que lo imponen. En este caso, sobre todo es una guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Bueno, los intereses no vamos a entrar en por qué lo hacen o por qué lo dejan de hacer, sino que lo vamos a aplicar directamente al tema que nos interesa, que es Amazon, ¿vale? Entonces, en primer lugar, estaríamos hablando de cuando estamos haciendo un negocio en Amazon, en el cual vendemos en el mercado de Estados Unidos, que es donde sobre todo se ve afectado, y cuando los productos de nuestro proveedor vienen desde el país de China, porque principalmente es una guerra entre Estados Unidos y China, como hemos dicho, una guerra comercial, en la cual pues Estados Unidos se ha dado cuenta de que no quiere depender de países terceros para su producción y a raíz de, bueno, de la pandemia que hubo, pues ya ellos mismos se dieron cuenta que estaban perdiendo la producción de los bienes importantes y, bueno, en caso de conflicto o de lo que sea, pues quieren tener su propia producción para estar curados en salud. Entonces, para hacer esto, pues principalmente están haciendo esta guerra comercial mediante aranceles y mediante unos intereses que ya digo no vamos a entrar ahí porque eso no nos interesa en este vídeo. Pero lo interesante es lo siguiente. Lo primero hay que entender que los tipos de arancel se supone que nos pueden afectar, se habrá escuchado por ahí, porque pueden hacer que nos quedemos sin margen, pueden hacer, en fin, diferentes cuestiones que hagan que realmente no seamos rentables. Pero lo primero que hay que entender es que los aranceles se han impuesto a pues diferentes categorías o nichos que no son todos, ¿vale? Afectan principalmente a sectores como la tecnología, ¿vale? En cuanto a chips, baterías, coches eléctricos, todo eso, bienes industriales y algunos productos de consumo, ¿bien? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que no van a afectar a todos. Pero independientemente de esto, ¿cómo lo vamos a notar nosotros al final en la práctica? Bueno, pues lo que nosotros vamos a notar sobre todo es un aumento en cuanto a nuestro producto, pero en cuanto a la producción o en cuanto al envío o en cuanto a los aranceles. Bueno, pues evidentemente en cuanto a los impuestos que te acaben llegando a ti cuando estás bueno, metiendo ese producto en la aduana de Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si tú, por ejemplo, estás importando, bueno, si no has escuchado nunca de importaciones, pues existen unos Incoterms que al final lo que marcan son la responsabilidad entre, bueno, el importador, el exportador, define quién es el responsable de la mercancía en cada fase, bueno, de la importación y define quién es el responsable también de pagar pues todos los costes asociados como impuestos, aranceles y todo eso. Entonces, yo lo que te recomiendo aquí es que para que lleves un control fijo de los gastos, que hagas la importación en el Incoterm DDP, porque esto va a hacer que el proveedor sea el encargado de pagar esos aranceles, por lo tanto, tu gasto de esa mercancía va a estar muchísimo más controlado, porque el precio que él te diga de la mercancía, tanto de los productos como del envío desde China hacia los almacenes de Estados Unidos, va a estar muchísimo más controlado porque vas a tener el precio cerrado y luego no te van a venir sorpresas, que ahí es donde podría venir lo malo porque te pueda reducir demasiado el margen de tus productos, incluso quedarte sin margen, que bueno, que te obligue a subir demasiado el precio de tus productos desde un primer momento, sobre todo sin tenerlo, sin haberlo tenido previsto, que eso sería lo malo, porque si lo tienes previsto no pasa nada. Pero el tema es ese, que te recomiendo que lo primero hagas la importación de DP. ¿Por qué? Porque si lo haces así,
evidentemente el proveedor que tiene que pagar esos impuestos pues va a ser consciente de ello y a ti se te va a ver repercutido ese coste. Esto además me está pasando a mí en las importaciones y confirmado por mis proveedores, que tú lo vas a ver reflejado un poco en el incremento del precio del transporte, pero por esto no debes de preocuparte porque al final esto ocurre durante todas las épocas que se está vendiendo, ¿vale? Incluso cuando hay crisis, hay pandemias, hay lo que sea, los precios del transporte van fluctuando. A veces pues la gasolina está más cara porque entran guerras en tales sitios, a veces están más baratas, a veces, bueno, hay diferentes cuestiones que hacen que el precio vaya cambiando, ¿no? Al igual que pasa con el precio de la gasolina cuando vamos a echar con nuestro coche de gasolina. Pues pasa exactamente lo mismo con los transportes. Entonces, a efectos prácticos, nosotros solamente nos vamos a ver afectados si lo hacemos mediante DDP en cuanto a que subirá un poco el precio del transporte, lo cual no solamente implica que ocurra porque haya, como hemos dicho, pues una subida de aranceles, sino que puede ocurrir por 20.000 cuestiones que acabamos de mencionar. Entonces, eso por ahí, eso es un poco el coste que nosotros vamos a ver ahí reflejado. Lo que pasa también que, bueno, al final esta noticia vende mucho, una subida de aranceles, se asusta mucho a la gente entra en pánico, bajan los mercados, bueno, pues 20.000 cuestiones que al final es más un juego de la prensa que nosotros debemos de aprovecharnos de ello. ¿Por qué? Porque si estás viendo este vídeo quizás estés un poco asustado, como diciendo, o que se te ha acabado el negocio, o que ya no te puedes meter en Amazon FBA, y ni mucho menos. En este tipo de crisis son las mejores donde puedes conseguir muchísimo dinero. Y te lo explico en un ejemplo práctico el por qué. Al final, estas noticias lo que están haciendo efecto llamada de que básicamente vender en Estados Unidos productos importados de China pues es una mala oportunidad porque no te va a quedar margen, porque los aranceles son muy altos. Entonces, mucha gente que esté vendiendo o que se plantee vender ya de entrada no lo va a hacer y se va a ir a otros países. Y otras personas que tengan o otros vendedores que tengan un margen muy cortito y que a lo mejor por ese incremento pues ya no le saquen más margen, quizás salgan del mercado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto es una oportunidad porque al final tienes más hueco en el mercado para traerte nuevos productos y empezar a vender más porque la demanda se va a mantener. La demanda va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque al final el que haya aranceles no va a hacer que los americanos consuman menos, ¿vale? Entonces va a haber menos competidores, con lo cual la demanda se mantiene y va a haber menor oferta, con lo cual nosotros podemos ganar más dinero, ¿vale? Lo otro que pueda pasar, eso es una buenísima oportunidad y la tienes que aprovechar. Si no estás vendiendo ya, pues me plantearía vender ya porque muchas personas van a cambiar de país, ¿vale? La otra cuestión, ¿cuál sería? Que al final, pues los precios y los aranceles suban por macroeconomía y por rentabilidad, porque al final, si no, la gente no va a ser rentable, esa subida se va a ver repercutido en el precio final hacia el consumidor. Por lo tanto, el consumidor es el que va a tener un precio todavía más alto del que actualmente son los precios, ¿no? ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues esto al final es la inflación, que la inflación no solamente se ve en los aranceles, sino que la hemos visto pues anteriormente, bueno, por diversas cuestiones que tampoco vamos a entrar en este vídeo para no extendernos demasiado, pero al final pues el cliente final va a notar una inflación, que esa inflación por supuesto tomarán medidas para que acabe bajando, pero nosotros pues nos adaptaremos a los precios, lo subiremos, el cliente final es el que lo tendrá que asumir y pues nosotros seguiremos manteniendo el beneficio. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que básicamente aquí se crea una oportunidad porque la demanda, como hemos dicho, se va a mantener y al final la oferta va a disminuir, vamos a tener menos competidores y vamos a ser capaces de, bueno, pues de vender muchísimo más, por lo tanto, lucrarnos mucho más. Al final debemos de aprovechar siempre estas oportunidades porque las personas siempre sean todos los, bueno, muchísimos de las personas que en poco tiempo han creado empresas muy exitosas con muchos millones han sido en las crisis, ¿no? Incluso, por ejemplo, una compañía, bueno, una aerolínea muy famosa dentro de Europa, que si eres europeo estás viendo este vídeo, pues lo conocerás, que es Ryanair. Si eres, bueno, de Argentina, de Uruguay, como no opera allí esa aerolínea, pues quizás no la conozca. Pero básicamente esta compañía aprovechó una crisis para montar su empresa y actualmente es una, por no decir la que más de Europa,
pues vuelos hace, ¿vale? Entonces, quiero que te quedes con esto, que para empezar, esto que ha ocurrido en Amazon Estados Unidos es una magnífica oportunidad, que a efectos prácticos, si lo haces por DDP, solamente te van a subir un poco el precio del transporte, que eso puede pasar en cualquier situación, y que si no estás vendiendo, pues debes vender ya y aprovechar esta oportunidad, porque ahora es el momento en el cual pues va a empezar a haber menos competidores, las personas se van a decantar por otros países y va a hacer que te puedas hacer un hueco en el mercado ahora mejor que nunca, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres empezar a vender en Amazon, pues tienes bastantes vídeos, tengo un curso gratuito en mi perfil, el cual es muy interesante y te puede ayudar a empezar, tanto a crear la cuenta como a buscar el producto, como a importarlo, como a la campaña de lanzamiento e incluso el posicionamiento externo e inteligencia artificial para que se vaya gestionando automáticamente, ¿vale? Si no quieres hacerlo tú y quieres que te lo hagamos directamente nosotros en mi programa, pues también puedes agendar abajo una llamada y te podremos ayudar. Y si tienes cualquier duda referente al vídeo o referente a cualquier tema de Amazon, pues me puedes enviar un mensaje directo por Instagram, que también estaré encantado de responderte. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete y aprovecha estas oportunidades que tenemos ahora mismo que ha surgido y aprovechala para poder hacer un buen capital. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.